Correctas decisiones. Para eso está Shirley Radio con Shirley Barnaghi. Bueno, hoy vamos a hablar de el sistema de estafas piramidales. Desde hace 3 meses, una nueva plataforma de supuesto arbitraje ganó popularidad entre las personas que ven en el mundo de las criptomonedas y el exchange una posibilidad para amasar riqueza. Se llamaba o se llama Solesbot y se presentaba como una nueva revelación para obtener grandes ganancias a través de la inteligencia artificial. Lo que muchos denunciaban como estafa, otros siguen defendiendo o la defienden a capa y espada en redes sociales. Hoy parece, no se sabe aún, que los denunciantes tenían razón. La plataforma, cerró operaciones, entrar a la página es imposible. El CEO de la compañía ya no permite que nadie comente en sus redes sociales y hay denuncias de que se trataba de un esquema Ponzi, también conocido como un tipo de estafa piramidal. Y más allá de este caso, porque son muchos los conocidos, he querido conversar con Daniel Cadenas, economista y consultor en Oikos, a propósito de este sistema, ¿no? De las estafas piramidales y sobre todo por qué la gente cae con tanta frecuencia. Buenos días y bienvenido, Daniel. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Buenos días, Shirley. No, gracias a ti y a tu equipo por considerar que tenía algo que aportarles en este tema. Por favor. Bueno, primero comencemos por entender por qué la gente entra en esto, por qué le parece, digamos, atractivo. Si es un fenómeno que está presente quizás en países en vías de desarrollo, economías, digamos, inestables, o más bien es algo que, bueno, que es transversal en países de primer mundo, países desarrollados y también en países en vías de desarrollo, ¿no? Sí, no, correcto. Bueno, excelente pregunta para darle un poco de contexto, ¿no? Porque, bueno, podemos pensar que sí, hay unas situaciones, digamos, objetivas y subjetivas que hacen que quizás el venezolano promedio sea, en esta coyuntura que estamos viviendo muy específica, económica, un tanto compleja, más proclive a estas cosas, podemos hablar de eso. Pero la realidad es que, como lo ha señalado, eso es un tema que este tipo de cosas han sucedido transversalmente en economías de distinta naturaleza, incluso en el primer mundo. Quizás el caso más escandaloso, más conocido, más obscenamente grande de estafa de este tipo es el famoso caso Madoff, ¿no? De Bernie Madoff, fueron 17.000 millones de dólares aproximadamente, porque hay gente que no se contabilizó porque le daba como que pena salir retratado en esa foto, ¿no? Ujú. Y más de 5.000 personas en Estados Unidos y en distintos países del primer mundo, y estamos hablando de gente de un target importante, estafadas por el señor, incluso su propia familia, ¿no? Y era un esquema, a todas luces, un esquema de Ponzi, y esto se ha visto en otras latitudes, en Argentina, un caso muy sonado hace unos meses atrás, en Colombia ha sucedido decenas de veces, es decir, no es algo que es típicamente venezolano, porque los seres humanos, en general, para ir contestando a la pregunta de por qué la gente cae en esto, pues todos más o menos tenemos el mismo cerebro, ¿no? O sea, no hay muchas diferencias entre cómo funciona el cerebro de un americano, de un canadiense, de un colombiano, de un venezolano o de un chino. Es decir, hay cierto tipo de cosas que los seres humanos tenemos, cómo funciona nuestra psicología a la hora de tomar decisiones, nuestra, digamos, economía del comportamiento es muy similar, pues digamos, Ujú. una serie de cosas que hacen proclive esto, pues, o sea, el deseo de una ganancia fácil, rápida, Ujú. sin hacer nada, porque en este caso, como de Sol Spot y otros, te ofrecen una ganancia pasiva. Si no tienes que hacer nada, simplemente pon el dinero. Aquí hay un instrumento que es un bot programado de inteligencia artificial, que se va a encargar de hacer plata por ti, de detectar, porque eso era lo que supuestamente hacía el bot, que nunca se supo si existía o no, probablemente no, dado lo que hemos visto, que Ujú. se encargaba de detectar estas oportunidades, a ver, lo que trataba de hacer esto era hacer arbitraje de criptomonedas, que funciona más o menos, por poner un ejemplo sencillo, es como si tú
te enteraras de que en Katia están vendiendo el kilo de harina pan en 50 centavos de dólar y en el cafetal lo están vendiendo en 2. Entonces tú dices, oye, mira, hace un dinero muy fácil, compro harina pan en Katia y la vendo en el cafetal. Eso es un Mm, arbitraje. ujú, Claro, aquí sí hay un bien tangible, ¿no? Aquí más o menos lo que te prometía eso, porque los distintos exchange de criptomonedas, que es donde uno puede comprar y vender estas cosas, hay diferencias de precio. Entonces trataba de explotar eso. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo exagerado. Suponte que en Binance estaba el Bitcoin en 33.000 y en Kraken en 33.500. Nunca es tanta la brecha, ¿no? Pero por poner un ejemplo exagerado. Realmente las brechas son poquitas, ¿no? Entonces, bueno, la idea era comprar en Binance a 33.000, transferírtelo a Kraken y venderlo en Kraken a 33.500 y bueno, hacías una ganancia. Claro, como estas cosas suelen durar segundos, estas diferencias, tú necesitas de la inteligencia artificial para que esté monitoreando estas cosas y haga mm, el trading automatizado. mm. Entonces, la estafa estaba bien montada en ese sentido, te vendía esa sofisticación. Tú lo único que tenías era que poner el dinero y te prometía, creo que el señor que está detrás de esto, para que la gente no se saliera al final, estaba prometiendo retornos de 600%, o sea, sextuplicar tu inversión en 90 días, imagínate. Pero bueno, como te digo, o sea, eso sucede, es Sí. transversal, eso Ahora, algo típicamente. a ver, ¿cómo funciona, digamos, este sistema y en qué momento, porque ha pasado en casi todos los casos, esto se tranca y empieza a caer, ¿no? Un poco para que la gente, así como la gente cae, bueno, entender también cómo funciona, porque eventualmente, pues, va a terminar estafado. Sí, excelente pregunta. Sí, bueno, el mecanismo de funcionamiento es bastante sencillo. Por supuesto que lo que tú haces, utilizas para atraer o enganchar a la gente, es un cuento bien montado de retorno espectacular. A veces le dices a la persona de qué va a ir la inversión, a veces no le dices absolutamente nada. Y en el fondo, dígale, se le diga o no al supuesto inversionista, al potencial inversionista, en qué se va a invertir eso, generalmente no hay nada por detrás. O sea, no hay ninguna inversión. Esto funciona de la siguiente manera. Entra yo como inversionista, pongo $1.000 y me prometen duplicar eso en un periodo de tiempo. Supongamos duplicarlo en 90 días. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que si yo fui el primero y los primeros que entramos, seguramente vamos a recibir esa duplicación. Ujú, Sí, vamos a ser beneficiados de eso, lo cual contribuye a darle combustible a que más gente vaya entrando, pero ¿cómo nos pagan? Si no hay nada por detrás, si no se está invirtiendo en algo tangible, en algo real, no hay una inversión financiera real que esté por detrás? ¿De dónde me pagan a mí? ¿Cómo se duplica eso? Bueno, con la nueva gente que va entrando. La nueva gente que va entrando y va, con eso le piden, entré yo con 1.000 hoy, mañana entran 4 con 1.000 más, con esos 4 me pagan a mí 2.000, todavía quedan 2.000 para pagarle otro incauto y así se va, digamos, regando como la pólvora, que eso fue utilizado aquí también. La estafa estaba muy bien montada porque se utilizó y por eso tú ves las víctimas, el perfil de las víctimas eran gente joven. ¿Ok? ujú, Aquí no estamos hablando de gente muy mayor, retirados, jubilados, no. O sea, pues, estaban dadas todas las características. El cuento era para atraer inversionistas de otro perfil, porque, bueno, te prometían unos retornos espectaculares con criptomonedas, que es algo que le atrae, llama mucho la atención a la gente más joven. Ven ahí algo como que algo mágico, brillante, que tiene eso espectacular, especial. La inteligencia artificial, que va a hacer el trabajo por ti, ¿verdad? Y para publicitar los casos de éxito, TikTok. Entonces, sacaban en TikTok a gente diciendo, oye, mira, es verdad, mira, me gané, me duplicaron mi inversión, me la triplicaron en poco tiempo y, bueno, aprovechen ustedes también. Entonces, claro, con esa nueva gente que va entrando, ujú. es que se paga a los primeros inversionistas, que son los únicos realmente beneficiados. Sí. ¿Y cuándo se tranca? ¿Cuándo Se empieza a tranca, caer? se tranca y empieza a caer cuando deja de entrar la suficiente cantidad de gente como para pagarle a los inversionistas más antiguos. Es decir, en el momento en que
el crecimiento no es exponencial, de nueva gente que va entrando al esquema, de nuevos inversionistas, allí se tranca. O sea, tú necesitas que esto tenga un crecimiento de nuevos inversionistas que es insostenible, es imposible de sostener. Entonces llega un momento en que ese crecimiento se tranca, no hay cómo pagarle a los inversionistas más antiguos, Ujú. ¿verdad? Y empiezas entonces a recurrir a tácticas como la que sé que el líder detrás de esto, el supuesto CEO, estuvo aplicando en los últimos días, que es para evitar los retiros, que la gente retirara. Empezó a decir, no, mira, déjala que yo te lo sextuplico si tú lo dejas en 90 días. Nada, al final no hay nada que detenga eso, no hay nada que detenga la caída y bueno, el tipo, el estafador, huye con el dinero, pues. Sí. Ahora, fíjate, porque hay varios casos, ¿no? Y no solamente en el tiempo reciente, sino desde hace muchísimo tiempo. La persona que monta esto lo hace premeditadamente. A ver, eh, monta un sistema para estafar. Yo no estoy juzgando, digamos, a esta persona. Hablo de la intención siempre es estafar o hay gente que cree que, bueno, que es un buen sistema para generar o triplicar los ingresos. Ok, bueno, mira, desde que se documentó el primer caso de esto, y que fue en 1920, en la década de los años 20 del siglo Ponzi, ¿no? pasado, Sí, que de ahí Carlos se Ponzi. llama, sí, Ponzi, Carlos Ponzi, en Italia. Sí, el señor, bueno, básicamente eran lo mismo, básicamente es variantes, pero en el fondo es el mismo sistema. Lo que varía es, digamos, la tesis de inversión, por darle un barniz bonito, ¿no? Ujú, Eh, Realmente siempre ha sido, o sea, criminológicamente se ha estudiado, si es un estafador. Él antes de montar eso ya había caído preso en otro tipo de estafas, o sea, ujú, ujú. esto es una conducta patológica, es decir, hay una cosa que está funcionando mal en la cabeza de estas personas, son delincuentes y lo montan, tienen todas las características de un buen estafador, y no, o sea, es premeditado, o Ujú. sea, es muy difícil pensar a estas alturas, habiendo sucedido tantos casos de estos, que fue algo inocente. Esto aquí, y no es la primera vez que pasa en Venezuela, ¿sabes? Y va a seguir pasando, probablemente dentro de unos 6 meses o un año vuelvas a hacer un programa de un caso parecido a escandaloso. Ya pasó hace 1 o 2 años, algo así, con las famosas academias de trading, donde había influencers pues, promocionando estas cosas, que fueron denunciados por estafa. Hubo otra más reciente también, con un comediante, con criptomonedas también. Hace tiempo, hace más de una década, hubo un esquema de Ponzi diferente, pero que afectó a otro tipo de venezolanos, de otro target, de otra edad, que fue el famoso caso del Stanford Bank. Ujú. Y cuando, bueno, se puso preso al señor y todas las declaraciones que ha habido, pues obviamente que esto fue premeditado, Sí, igual que Madoff. O sea, suponer aquí que fue, oye, mira, algo que salió mal por error, bueno, yo no niego que pueda ser alguno que otro caso, pero la sí, mayoría de los casos es delincuencia. sí. Ahora, tú pusiste un tuit interesante, dice, bueno, las estafas piramidales y esquemas de Ponzi son como sirenas que atraen a navegantes en cantos tentadores. Y aunque Sí, conocen sus peligros, estamos hablando hoy en este programa de esto, una parte de la tripulación siempre cae en la trampa, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. ¿por qué? Falta de información. Bueno, porque me decías, bueno, la gente quiere efectivamente, bueno, tener mejor rentabilidad de su dinero, pero los peligros son conocidos. Entonces, ¿por qué terminan cayendo en esto? Y fíjate tú, Daniel, nosotros estamos hablando ahorita de, bueno, de un caso donde hay un gran número de personas afectadas, ¿no? Como en otros casos, pero es común también en la cotidianidad, uno lo escucha, que la gente participa en los famosos SAN, en un SAN, ¿no? Esto es algo que se da en entornos más pequeños. No es lo mismo. Sí. Sí, sí, no, totalmente. Hay varias cosas que contribuyen, digamos, en el entorno venezolano a que esto sea, digamos, sea un entorno aún más propicio, un terreno más propicio. Uno, obviamente, que la situación económica, que es compleja, hay mucha gente que necesita más de un ingreso para poder llegar a fin de mes.
Entonces, obviamente, pues hay una realidad objetiva que puede contribuir a que aquí sea más fácil pues que la gente caiga, ¿ok? Lo segundo que contribuye a eso es que generalmente el que te viene a ofrecer eso es un conocido, un Ujú, amigo o un ujú. familiar En que el que tú efectivamente, confías. Ujú, sí, claro, obviamente, ¿cómo tú vas a decir, cómo este tipo me va a echar una broma? Si es mi tía, es mi primo, es mi pana del alma, no, porque efectivamente es muy probable que él haya sido de los primeros inversionistas y verdaderamente te muestre, mírame, aquí está, mira, te puedo mostrar los movimientos de mi mm, cuenta bancaria y mira, aquí está el dinero. Entonces, esa es otra razón, la familiaridad, la heurística de la disponibilidad de la ujú, información que tiene este es un tipo que no me va a hacer, no me va a hacer daño, ¿no? ujú. Eso es otra. Y bueno, obviamente la falta de formación financiera básica. O sea, Shirley, mira, o sea, si a ti te vienen a decir que te pueden sextuplicar en 90 días $1.000 y dame $1.000 y en 90 días te devuelvo 6.000. No existe en el mundo, ¿verdad? Ningún tipo de actividad que Sí. te pueda dar esos retornos. Eso no existe. Entonces, claro, hay como que una falta de información muy básica Sí. sobre qué tipo de retornos o rentabilidades Mm. son normales o posibles obtener en un mundo normal, Bueno, pues, o sea, Daniel, me eh, queda poco tiempo. ¿El SAN es parecido al Poncio, que es algo más pequeño, o es una dinámica diferente? mira, es una dinámica parecida. eh, los casos de estafas en los SAN y similares, Flor de la Prosperidad, Flor de la Fortuna Ujú, y similares que se manejan, también están basados en capturar gente y prometerles o devolverles el dinero más una parte a un tiempo determinado. Eh, pueden ser catalogados. Aquí hay varias cosas que estamos usando como intercambiables, varios ujú, conceptos que nos da tiempo, que son el esquema de Ponzi, la estafa piramidal, ujú, ¿verdad? Y hay otra cosa que también está por allí, que es el marketing multinivel, del cual no hemos hablado. ujú, Más o menos están basados en lo mismo. O sea, es un esquema en el cual te piden que participes con un dinero, con un capital y devolverte en un tiempo muy rápido una rentabilidad. Sea que hay un producto o no por detrás, todos en el fondo, hay diferencias que no da tiempo de explicarlas bien, eh, pero todos en el fondo tienen un problema de que son insostenibles y en algún momento se va a caer la situación y la gente va a perder su plata. sí. Bueno, si tuvieses que darle, Daniel, como economista, un consejo a aquellas personas que siguen cayendo en esto, ¿no? ¿De qué es lo primero que deben dudar? Y con eso me despido. En 10 segundos, si se puede. Sí, mira, las personas tienen que formarse, tener una formación básica, muy elemental en cosas financieras antes de meterse en estas cosas. Busque, la consulte en redes sociales a gente que sepa del tema. Hay en redes sociales gente experta en el tema de criptoactivos, inversiones en criptoactivos. Ujú, Consulte, pregunte antes de meterse y arriesgar el dinerito bien habido o vender un activo, como pasó, gente que vendió activo para meterse en esto y perdió el activo y perdió el dinero que tenía invertido allí. Eso sería lo que yo le diría, nunca crea que exista la forma de obtener retornos espectaculares en en corto tiempo. tiempo, sí. Bueno, te agradezco mucho, Daniel. Daniel Cadenas, economista y consultor en Oikos, @macro_dc. Por allí pueden consultar y tener, además hacerle las preguntas, ¿no? Un economista, pedirle un buen consejo. Sistema de estafas piramidales, Ponzi, por qué la gente cae, ha sido el tema que hemos tocado esta mañana. 7:28, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. La fusión con lo mejor del mundo del entretenimiento en una misma onda. Déjate sorprender